Yeah, just wait. Can you put my stuff over here? Pues bienvenidos, hermanos. Vamos a continuar nuestro servicio aquí en el Ministerio Hispano. Voy a invitarle que se ponga de pie junto conmigo. Vamos a cantar nuestro siguiente canto, Ya pertenezco a Cristo. Ojalá que sea la razón de nuestro gozo, poder decir que pertenecemos al Señor Jesucristo. No merecemos pertenecer a Dios. No merecemos, pero Dios ha sido bueno con usted y conmigo. Dice la palabra de Dios, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ya pertenezco a Cristo. Cristo el Señor me ama por siempre. Mi vida guarda Él tiernamente, vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levantó de vergüenzas mil. Ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Amén, hermanos. ¿Pueden tomar su asiento? Vamos a pasar a nuestro tiempo de peticiones y acciones de gracias. Entonces, no sé quién gustaría empezar con una acción de gracias o una petición que tenga en su corazón. Hermano Bojorques. Personal. ¿Alguna otra petición o una acción de gracias, hermanos? Hermana Dulce. ¿Alguna otra petición, hermanos? ¿Una acción de gracias? Hermana Verónica. Yo quiero darle las gracias a Dios por lo que ha estado avanzando en mi casa. Amén. Pasaron 2 permisos, ya vamos. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Alguna otra petición? ¿Una acción de gracias?
Bien, si no, después del servicio vamos a orar por estas peticiones, hermanos. Entonces tengan estas en mente. Vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 5, hermanos. Mateo 5. Creo que ahora será el día donde finalmente terminaremos el capítulo 5. Yo sabía que el Sermón del Monte íbamos a durar bastante tiempo. Recuerden que aquí en Mateo capítulo 5, el Señor Jesucristo está predicando uno de sus primeros sermones, estando aquí en la tierra. Está predicando muy temprano en su tiempo de su ministerio terrenal. Y Jesucristo, hermanos, se encuentra predicando. Si usted recuerda, Jesús está predicando a dos audiencias. Entre las personas que lo están escuchando, hay personas que son creyentes y personas que son inconversas. Yo por mucho tiempo, mientras que encuentran su lugar ahí en Mateo 5, por mucho tiempo me hacía la pregunta yo que si a quién le está enseñando estas cosas Jesucristo, porque como que habla del cristianismo y luego como que al mismo tiempo les está hablando a personas inconversas. Entonces por mucho tiempo yo no sabía si Jesús les está hablando a creyentes o a incrédulos. Pero al seguir estudiando el pasaje, Jesús les está hablando a los dos tipos de personas. Y yo veo en el pasaje que hay discípulos y también hay personas que ni siquiera creen en Cristo. No saben nada del evangelio, no saben nada del cristianismo, judíos arraigados en la tradición, arraigados en su religión, personas con corazones duros, hay personas con corazones abiertos. Entonces hay todo tipo de audiencia en el capítulo 5. Jesús nada más está predicando a las multitudes que están dispuestas a escuchar. Entonces, dentro del Sermón del Monte hay temas para el cristiano y temas para los creyentes. Muchas veces esos temas se mezclan, pero sin lugar a duda hay temas para los dos grupos. Creo que ya hemos visto eso, porque recuerden que en Mateo 5 Jesús, al él estar predicando acerca de varios temas, Jesús les está demostrando al mundo que no han cumplido la ley de Dios. Que no han cumplido la ley de Dios. Entonces la razón principalmente porque Jesús está demostrando acerca del adulterio, del enojo, de todos estos pecados, les está demostrando al pueblo religioso que necesitan de Cristo, porque antes de que una persona pueda ser salva, necesitan que reconocer de qué son salvos. Entonces, ¿cómo va a reconocer a alguien, oh, soy salvo? Pues ¿salvo de qué? Salvo de nuestros pecados, salvos de nuestra incredulidad. Entonces una persona tiene que reconocer que son incrédulos antes de creer. Entonces muy importante que ese es el tema principal. Vamos a empezar, hermanos, del pasaje clave del capítulo 5. Vamos a empezar ahí, Mateo 5 y el versículo 17 al 20. Pudiéramos decir que es el pasaje clave que hemos estado viendo, que nos presentan el tema del capítulo 5. Mateo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Qué bendición poder ser llamado grande en el reino de los cielos solamente por su gracia. Versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a orar una vez más antes de entrar más profundamente al pasaje. Padre, venimos delante de ti, Dios, pidiéndote por ayuda. Sin ti, Dios, nada podemos hacer. Te pedimos, Dios, que siempre que se abra tu palabra, que la veamos con seriedad, con un corazón obediente. Dios, te pedimos por esta predicación que nos ayudes a entender, ayúdanos a entender el pasaje, ayúdanos a comprender el pasaje, ayúdanos a obedecer, ayúdanos a creer.
porque sin ti nada podemos hacer, Dios. Y como dice el salmista, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Te pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Amén. El pasaje, hermanos, la razón por que empezamos aquí en estos versículos, les vuelvo a dar este resumen, que el tema principal, Jesús les está demostrando al mundo que ellos han quebrantado la ley de Dios para entonces guiarlos a la esperanza que se encuentra en Cristo. Pero también con los mandamientos que Jesús va a empezar a demostrar, aplican obviamente para la vida del creyente. Porque obviamente los mandatos de Dios son para el creyente, para usted y para mí. Entonces, por eso es que Jesús dice que el que guarda hasta el mandamiento más pequeño será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, otro tema importante es que este capítulo nos recuerda la importancia de guardar los mandatos pequeños. Creo que muchas veces somos buenos para notar a lo mejor pecados grandes. Por ejemplo, no creo que alguien sea un homicida aquí en este salón. Sí, a lo mejor lo fue, no me diga, pero a lo mejor, entonces todo el mundo sabe qué clase de pecados son los pecados grandes. Pero Jesús nos advierte en contra de todo pecado. Todo pecado. Recuerde que cualquier pecado mandó a Jesucristo a ser clavado en la cruz. Entonces, recuerde que hasta el Evangelio mismo nos recuerda la seriedad del pecado, porque el Evangelio nos recuerda la seriedad de la culpabilidad del hombre. Entonces, que nosotros, hermanos, aprendamos a tener un corazón tierno, que Dios nos dé un corazón tierno, que lo que Dios mande estemos listos y prestos para obedecer, porque Dios es el que manda. Entonces Dios ha sido bueno, Dios puede ser, Dios ha sido bueno con usted y para conmigo, y por eso es que Jesús nos manda que el mandato más pequeño es igual de importante que el mandato más grande. La semana pasada estábamos viendo un poco acerca de lo que la Biblia dice acerca del enojo. Recuerde que el enojo es algo que empieza en nuestros corazones. Y si no aprendemos a controlar nuestro enojo bíblicamente, el enojo se convierte en amargura, la amargura se convierte en odio, y el odio puede convertirse en acciones hasta posiblemente en una homicida. No, las personas no se matan porque se aman, entonces se matan porque hubo odio dentro del corazón. Entonces Jesús nos está advirtiendo que nuestro enojo debe estar bajo control. ¿Cómo lo controlamos? Por medio de la palabra de Dios. Dios es el que nos dice qué cosas nos deberían de hacer enojar, qué cosas no deberían de hacernos enojar. Entonces nuestro enojo debe ser un enojo bíblico, muy importante y muy práctico, porque hay veces nuestra sangre se nos prende y nos lleva a hacer acciones que luego nos arrepentimos. Entonces, aprendamos a guardar nuestro enojo bajo los mandatos de la palabra de Dios. Y la Biblia dice, airaos, pero no pequéis ni des lugar al diablo. Entonces, el diablo puede tomar lugar dentro de nuestra vida por medio de nuestro enojo antibíblico. Estábamos viendo eso un poco la semana pasada. La semana pasada también estuvimos viendo lo que la Biblia dice acerca del adulterio, que también empieza dentro de nuestros corazones. Todo pecado empieza dentro de nuestros corazones. Es un poco de resumen de la semana pasada. Por eso es que Jesús dice, Jesús por medio de Salomón pudiéramos decir. Pero Proverbios nos dice que sobre toda cosa guardada, que guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Toda acción, todo pecado, toda obediencia, toda creencia, todo sale ¿de qué? De la abundancia del ¿qué? Del corazón. En el Nuevo Testamento se nos dice eso. Por eso es que la palabra de Dios
debe de tomar lo principal, es más, todo nuestro corazón. Muy importante, su primer ministerio, mi primer ministerio. Muchas veces hablamos de servir a Dios y esas cosas, hay un lugar para eso, pero su primer ministerio, su primera responsabilidad dentro de la vida cristiana es guardar y proteger su corazón. Muy importante. Usted puede estar involucrado en toda clase de servicio a Dios, pero si su corazón no está entregado a Dios, de nada sirve. Entonces nuestro corazón debe ser controlado por la palabra de Dios. Ahora, hermanos, vamos a ver algunos otros temas que Jesús va a empezar y les vuelvo a recordar que Jesús les está demostrando al pueblo que ellos ya son culpables de estas cosas y que necesitan ser salvos. Pero también nos aplican para la vida cristiana. Vamos a ver lo que Jesús habla acerca de los juramentos. ¿Qué son los juramentos? Vamos a leer versículo 33. Mateo 5 y el versículo 33. Se nos dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, del mal procede. Entonces, el tercer pecado del cual Jesús nos advierte, recuerden que la semana pasada vimos un poco acerca de lo que Jesús dice del enojo, del adulterio. El siguiente tema es lo que Ejusús habla acerca de jurar. Se me hace muy interesante este mandato. ¿Por qué Jesús está advirtiendo contra el jurar? Por ejemplo, si uno dice, no, es que yo juro y perjuro, creo que todos hemos escuchado ese tipo de hablar. No, es que yo juro y perjuro que esto y lo otro. Lo que Jesús nos está advirtiendo, bueno, hay que, antes de entender por qué Jesús nos advierte en contra de esto, hay que entender qué es lo que significa jurar y perjurar. Por ejemplo, cuando uno se pone a jurar y perjurar, eso significa que pudiéramos decir que las personas, ahí es donde quieren que las tomemos en serio. O sea, bueno, es que ha habido veces en donde a lo mejor no me tienes que tomar muy en serio, pero aquí me tienes que tomar en serio, entonces yo juro y perjuro. Entonces es una forma de decir, ¿sabes qué? Aquí me tienes que creer de a de veras. Pero lo que Jesús nos está enseñando, y también se los dejo de tarea también, pero de lo que yo veo, Jesús está advirtiendo en contra de este tipo de hablar. ¿Por qué? Porque implica que hay veces donde estoy diciendo la verdad y hay veces donde no importa mucho si digo la verdad o no. Entonces Jesús nos está enseñando a que en cualquier cosa que digamos, que siempre sea la verdad. Si yo dije que sí, va a ser sí. Si dije que no voy a hacer esto, es porque es no. Entonces, la Biblia nos está diciendo que debemos de ser personas de nuestra palabra. Que lo que digamos siempre, que lo que nosotros nos comprometamos, simple y sencillamente lo hagamos. En el capítulo 6 vamos a ver que los fariseos y el pueblo religioso estaban muy obsesionados con que las gentes los miraran. Y los fariseos hablaban mucho acerca de presumir religiosamente. Y querían que los hombres vieran su santidad, que sabemos que era una santidad falsa, porque ni creyentes eran. Pero la razón por que Jesús advierte en contra de jurar es porque nosotros deberíamos de siempre decir la verdad en las cosas pequeñas y en las cosas grandes.
Y eso es porque Jesús está advirtiendo en contra de esto. Santiago también nos habla acerca de esto. Entonces, en Mateo, también en Santiago, tenía la referencia, sí, Santiago, no tenemos que ir ahí, pero en Santiago 5:12, Santiago nos dice, no juréis para que no caigamos en condenación. Entonces, vamos a repasar esto una vez más, porque se me hizo se me hizo un poco complicado a mí también. ¿Por qué es que Jesús advierte en contra de jurar? Porque el jurar implica que la verdad es más importante en ciertas ocasiones que en otras. Pero Jesús nos recuerda que es importante decir la verdad en cualquier situación, sea en ocasiones serias, que ahí es donde personas juran, no, esto es algo serio, yo juro y perjuro que yo fui ahí, yo vi. Bueno, nosotros deberíamos de estar entregados a la verdad en las cosas grandes y en las cosas pequeñas. Algo muy práctico, si se da cuenta. ¿Por qué es que Jesús hasta toca este tema? Hasta uno pudiera decir, bueno, pues uno con buenos motivos está jurando porque, o sea, según ellos quieren decir la verdad y juran y perjuran porque según ellos quieren decir la verdad. Pero Jesús, cualquiera que sea nuestro razonamiento, Jesús está hablando en contra de este tipo de hablar. Y a lo mejor dice usted, se me hace una simpleza. Pero recuerde que Jesús ya nos dijo que nuestro corazón debe ser obedecer a Dios en las cosas grandes y en las cosas pequeñas. Y qué interesante que ya en este pasaje Jesús nos habla del adulterio, el enojo, que se pueden convertir en cosas horrorosas. Y luego de repente nos habla acerca de jurar, como que hasta ni van. Uno pudiera decir, pero recuerde que Jesús nos está enseñando cosas prácticas, cosas profundas y también cosas más prácticas, más sencillas. Y que nuestro corazón sea siempre obedecer a Dios en lo grande y en lo pequeño. Y eso es lo que Jesús nos está enseñando. El siguiente tema, noten los versículos 38 al 42. Vean conmigo, Jesús dice, oísteis que fue dicho. Ahora vamos a pausar ahí. A través de este pasaje, hermanos, de hecho, a través de la Biblia, noten que Jesús dice, bueno, ustedes escucharon que se ha dicho en el pasado. Noten que Jesús está comparando lo que personas han dicho en la tradición. Incluso recuerde que Jesús les está hablando a personas religiosas. Y Jesús está comparando lo que esas personas religiosas han dicho en comparación a su palabra. Entonces, del capítulo 5, Jesús nos enseña que su palabra es mayor que cualquier tradición, sea tradición religiosa hasta tradición bautista. La Biblia es nuestra prioridad. Muy importante, y por eso es que, no sé si se dio cuenta, Jesús dice vez tras vez tras vez, oísteis que fue dicho, oísteis que fue dicho. Ahora, hay veces que Jesús dice ese tipo de hablar, pero específicamente dice, oísteis que fue escrito, y está hablando acerca del Antiguo Testamento. Pero en estas ocasiones Jesús nos está enseñando, bueno, oísteis que fue dicho. O sea, les vuelvo a decir, Jesús está comparando la religión de tradición en comparación a su palabra. Jesús dice, bueno, ustedes han escuchado esto, pero yo les digo esto. Noten la comparación de la tradición y su palabra. Ustedes escucharon esto, olvídenlo. Jesús dice esto. Es lo que Jesús nos está diciendo. Muy importante. Sigamos leyendo, versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, al cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llegar carga por 1 milla, ve con él 2.
Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Entonces vemos en este pasaje, hermanos, un pasaje que si no tenemos cuidado, lo podemos mal interpretar. Pero y lo vamos a estudiar. Pero si usted se da cuenta, este es un pasaje donde nosotros debemos aprender a distinguir entre la venganza y el proteger a un ser querido. Porque hay una diferencia entre vengarse, o sea por orgullo, sea por odio. Por eso es que Jesús ya habló acerca del enojo. Y qué interesante que ahora va a hablar acerca de la venganza. Entonces Jesús nos está enseñando a distinguir entre vengarnos y en proteger a un ser querido. ¿Por qué? Pues vamos a leerlo otra vez. Vean el versículo 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entonces, si no tenemos cuidado, miren, hay pasajes que son un poco más difíciles de comprender. Por eso es que Pedro hay veces dice que otras cartas de la Biblia son difíciles de comprender. Y les advierto que ustedes como iglesia, les vuelvo a repetir, tienen la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios. Bueno, es que el pastor no me enseñó bien. Usted va a dar cuenta a Dios un día. Qué interesante. El pastor va a dar cuentas de cómo enseñó. Yo voy a dar cuentas un día. Pero usted también va a dar cuentas de lo que usted estudió. ¿Por qué estoy hablando de estas cosas? Porque en este pasaje, hermanos, si usted lo estudia, durante este tiempo de la cultura, cuando la Biblia habla acerca de que si alguien, si alguien me hace daño en el cachete derecho, le debo de también dar la otra mejilla. ¿Qué es lo que Jesús nos está enseñando? ¿Acaso Jesús nos está enseñando que si alguien me pega aquí, bueno, voy a darle la otra? Pégame aquí también. ¿Quién hace eso? Nadie. Nadie hace eso. Se van a defender. Pero recuerde que en la Biblia, y se los dejo de tarea, en esta cultura también existían los dichos. Ya ve que a veces hay dichos que si alguien no los comprende, puede sacar otra conclusión. Por ejemplo, en inglés es muy común de decir que cuando está lloviendo mucho, uno dice que está lloviendo perros y gatos. Nadie dice eso en español. Uno dice que está cayendo un chubasco, ¿no? Si yo voy aquí en inglés y les digo, hay un chubasco afuera. ¿Qué? ¿Chubaca? No van a saber a lo que me refiero. Entonces, hay dichos que decimos en español, dichos que decimos en inglés. En este pasaje era un dicho decir que si alguien le dice un insulto, si alguien le decía un insulto, el dicho era que alguien le pegó en el cachete. Entonces, lo que yo veo de la Biblia es que si alguien nos insulta, que no deberíamos de responder de la misma manera, sino que ignorarlo. Porque estamos demostrando el amor. Mire, lo fácil, cuando alguien, y todos, creo que todos aquí, alguien en cualquier tiempo nos han insultado, o sea, con palabras. Y se nos prende la sangre. Y lo fácil es reaccionar igual. Cualquier persona puede hacer eso. Cuando alguien lo insulta a usted, lo fácil es responder igual. Lo fácil es responder igual. Yo me acuerdo una vez, y les voy a platicar esta historia. ¿Ok? Hubo una vez que estaba tomando una orden en el McDonald's, aquí en la Valencia. Y yo me acuerdo que estaba haciendo la hamburguesa de la persona que estaba haciendo la orden. Porque cuando están tomando la orden, los trabajadores la están haciendo.
Y yo me acuerdo que el amigo se estaba portando bien grosero. Hasta se me está prendiendo la sangre ya. Ya estoy temblando. Y me enojé. Y me le quedé viendo la hamburguesa. Dije, no se va a dar cuenta. No pasó nada, pero les estoy diciendo lo que pasó por mi mente. ¿Ok? Voy a decirles lo que pasó por mi mente. Estaba escuchando a este amigo y dije, ¿y esta persona qué se está creyendo? O sea, ¿qué se está creyendo? Bien grosero, y ahí tenía su hamburguesa. Tenía poder en mis manos. Y dije, voy a escupirle en la hamburguesa. Para que... No, hermanos, pero ¿saben qué? Eso es lo fácil. Lo fácil es hacer ese tipo de cosas. Ahora, gracias a Dios, no pasó nada. Cerré la hamburguesa y se la di. Todo bien, les prometo. ¿Ok? Pero les estoy diciendo el tip, y también para que aprendan a ordenar amablemente. Uno nunca sabe qué está sucediendo con el mesero ni esas cosas. Entonces, para que si no aprendieron nada, aprendieron cómo ordenar en los restaurantes amablemente, ¿ok? Pero no, y por la gracia de Dios, bueno, no hice nada. Pero de eso nos está hablando Jesucristo. Cuando una persona nos insulta, nos sentimos que nos faltaron el respeto. Deberíamos de demostrar una paciencia que viene de lo alto. Y por eso es que Jesús dice que sin mí nada podéis hacer. Esto no es con nuestro control ni nuestro poder, sino con el poder de Dios. Y por eso es que nuestras vidas deberían de ser guiadas por el amor y la paciencia que Dios nos enseña. Ya ha habido mucho, y yo pudiera enseñarles varias, y creo que hay muchas historias así que ustedes pudieran enseñar también, en donde una persona nos insulta, nos sentimos como que nos faltan el respeto y queremos responder de la misma manera. Eso es lo fácil. Pero Dios no nos dice que hagamos lo fácil, sino que seamos luz para que las personas vean algo diferente dentro de nosotros. Yo me acuerdo cuando estaba en mi adolescencia, a lo mejor de niño, escuchaba predicaciones que me decían que hay que ser una luz en este mundo. Y yo trataba de obedecer y sentía como que no era mucha luz en este mundo. Sentía como que las personas ni ven mi obediencia y ni ven nada. Pero esos resultados se los tienen que dejar a Dios. Usted crea la palabra de Dios, usted obedezca, y que esos resultados de ser luz, dejen esos resultados en las manos de Dios. Pero Jesús nos está hablando de ese tipo de situaciones, que si alguien nos pega en este lado de la cara, que le demos la otra, es decir, que lo ignoremos. Y por eso es que Jesús entonces nos va a empezar a hablar acerca de amar a las personas. Entonces todo esto, pudiéramos decir que la venganza y amar a las personas, esos temas van muy similares, y por eso es que Jesús nos está diciendo de estas cosas. Pero por eso es que ahora hay una diferencia, hermanos, entre defenderse físicamente. Por eso es que Jesús no nos está diciendo que si alguien literalmente nos pega aquí, que le puedo dar el otro lado de la cara. Sino que Jesús, en otras partes de la Biblia, en el Nuevo Testamento, nos enseña que deberíamos de proteger a la iglesia, proteger al pueblo de Dios, proteger a su esposa, proteger a sus hijos. Entonces Jesús no está en contra de defenderse, pero sí está en contra de vengarse. Recuerden que lo que la Biblia nos dice, que la venganza es ¿de quién? De Dios. Recuerde que las personas, hermanos, que le han hecho daño espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, tal vez físicamente, cualquier persona que tenga en mente que le ha hecho daño, recuerde que esas personas van a dar cuentas frente a Dios. Van a dar cuentas. ¿No le van a dar cuentas a usted?
Usted y yo no somos nadie para que alguien nos dé cuentas, sino que usted y yo vamos a darle cuentas a Dios un día. Y muchas veces pensamos, bueno, personas me han hecho daño a mí, pero imagínese que a lo mejor hay personas que usted le ha hecho daño a ellos y usted ni sabe. Y ellos lo guardan en su corazón y nunca van a saber, porque se lo dejaron en las manos. Entonces, este tipo de cosas es importante dejárselas en las manos de Dios. Por eso es que Jesús ahorita nos va a empezar a hablar acerca de amar a los enemigos, pero no me quiero adelantar mucho. Entonces, Jesús está hablando acerca de un dicho del primer siglo, hablando de los insultos. Si alguien me insulta, debo de ignorarlo y demostrar un corazón de paciencia, de misericordia, de recordar que Jesús vino por ese tipo de personas. Qué interesante, siempre que veo a lo mejor, en las noticias, en nuestro mundo, en películas, gente en pecado, cristianos, me recuerdo que Jesús vino por pecadores. Por esos vino. Hay veces me pongo a pensar, personas que no quieren nada con Dios, por ese tipo de personas vino Jesucristo. Obviamente necesitan que reconocer su pecado, necesitan que aceptar al Señor Jesucristo, pero Jesús nos amó cuando estábamos en lo peor. Me estoy adelantando un poco, pero de eso nos está hablando Jesús. Cuando las personas nos insulten, que nosotros aprendamos a demostrar paciencia y misericordia y gracia, porque Dios nos ha mostrado gracia a nosotros. Entonces Jesús no está hablando en contra de protegerse a sí mismo, sino está hablando en contra de vengarse. Son dos temas muy diferentes. Entonces, esto nos pudiera llevar hasta tal vez a otro tema, que no me voy a ir muy fuera del tema, pero estamos hablando de la venganza y el protegerse a sí mismo. Usted sabe que en Estados Unidos es muy común, y no sé, hay veces los hispanos nos ponemos un poco medio raro, porque no estamos muy impuestos. En Estados Unidos es muy común que la mayoría de casas tienen pistolas en sus casas. ¿Pero por qué? Estamos impuestos que, de donde venimos hay veces los únicos que tienen pistola es la mafia y la policía. Y muchas veces son la misma persona. Pero es muy importante que yo pienso, hermano, y se los dejo de tarea, pero ese concepto de estar armado, y se los dejo de tarea, ese principio viene de la Biblia. Y la razón porque es una ley, no es una ley, sino un derecho americano. Estar armado viene de la Biblia. Ahora, junto con ese derecho, personas que abusan ese derecho van a la cárcel. Por ejemplo, por eso es que no es un juego estar armado. Hay personas que si no siguen la ley de acuerdo con estar armado, lo pueden llevar a la cárcel. Pero qué interesante que ese principio, y se los dejo de tarea, ese principio viene de la palabra de Dios. Y en la Biblia, Jesús no está hablando en contra del proteger a un ser querido o de proteger al pueblo de Dios, de protegerse uno a sí mismo. Estoy hablando físicamente. Recuerden que todo aspecto de nuestras vidas tiene que ser guiada por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de ese tema? Aún temas políticos. ¿Qué es lo que la Biblia dice en cuanto a ese tema? ¿Qué es lo que la Biblia dice en cuanto a ese tema, este otro tema? Que aprendamos a pensar, a obedecer la palabra de Dios en cualquier aspecto de nuestra vida. Pero si no tenemos cuidado, este pasaje se puede torcer. Bueno, la Biblia dice que si me pegan aquí, les tengo que decir que me peguen acá. Y muchas veces yo no creo que cristianos estén convencidos que eso es lo que dice el pasaje. Más bien, personas inconversas, ateos,
se ríen de la palabra de Dios y dicen, bueno, tu Biblia dice que si me pegan aquí, les tengo que dar el otro cachet, y lo dicen de forma de burla. Pero por eso es que usted necesita que saber cómo explicar este tipo de pasajes. Entonces, les vuelvo a animar que ustedes tienen la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios y llegar a conclusiones, convicciones, que podamos decir, yo sé lo que ese versículo dice por esta razón y esta razón. Y que Dios nos ayude a ser una iglesia que esté comprometidas a la palabra de Dios, completamente entregada a la palabra de Dios. No hay otra opción. No hay otra opción sino que estar entregados a la palabra de Dios. Muy importante, muy práctico. Ok, finalmente, amar a las personas. Versículo 43 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Un tema muy similar. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Entonces Jesús nos está diciendo, bueno, ustedes han escuchado, hablando de la tradición, ustedes han escuchado que uno debe de amar al prójimo, pero deben de aborrecer al enemigo. Entonces nuestra naturaleza es amar a la persona que nos ama de regreso. Eso es lo fácil. Por eso es que Jesús dice, ustedes están hablando acerca de que hay que amar a las personas amables. Y sí debemos de amar a las personas amables. Pero Jesús dice que no nomás amemos a las personas amables, sino a las personas que nos aborrecen. ¡Qué palabrota! Imagínense decir, yo aborrezco a esa persona. Hasta suena fea la palabra. Y Jesús dice que debemos de amar a los que nos aborrecen. Ahora, yo pienso que si hay una diferencia entre que nos caiga bien una persona que nos aborrece y amar a una persona que nos aborrece. De lo que yo veo es que Jesús nos está recordando que Jesús decidió amar al mundo cuando nosotros estábamos aborreciendo a Dios. Hay un tema muy profundo en la Biblia, de hecho hasta un poco controversial. Hay un tema en la Biblia que habla acerca de cuando nosotros entramos al mundo, nacemos aborreciendo a Dios. No necesaria, muchas veces pensamos que el inconverso como que está en una situación neutral, como no aborrece a Dios, pero tampoco lo quiere. Como que está entre medio. Así pensamos hay veces de la persona inconversa. Dice, a lo mejor, bueno, la persona inconversa no ama a Dios, pero tampoco lo aborrece. Está indeciso nomás. Está indeciso. La Biblia enseña que nosotros antes de venir a Cristo no estábamos nada más indecisos, sino que éramos enemigos. Bueno, pues es que no habla de esa forma, no importa. La Biblia dice que no nomás, esto es muy importante, el pecado dentro del mundo no nomás habla acerca de nuestras acciones pecaminosas, sino que lo que nosotros somos es pecado antes de venir a Jesús. Esto es doctrina muy importante. Y por eso es que necesitamos que entender qué es lo que está sucediendo en el corazón y en la mente del incrédulo. El incrédulo, la persona que no es salva, ese incrédulo no nomás estoy indeciso. Esa persona, la Biblia nos dice
que es enemigo de Dios. ¿Por qué estoy hablando de estas cosas? Porque Dios nos está enseñando a nosotros a amar a nuestros enemigos, porque Él ya lo hizo. Decidió amarlo a usted. Por eso es que la Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, cuando éramos aún pecadores, no necesariamente porque íbamos a cambiar, sino siendo aún pecadores. Es decir, Dios decidió amar al mundo cuando estábamos en nuestro peor. Muy importante. Y la razón por qué es necesario repasar esta doctrina es porque Dios fue el primer ejemplo de estos versículos. Entonces, cuando Jesús dice que usted debe de amar al que nos aborrece, es porque usted aborrecía a Dios. Y es lo que la Biblia enseña. También se los dejo de tarea. El incrédulo no nomás está indeciso. La Biblia nos enseña que es enemigo de Dios. Es enemigo. Se los dejo de tarea. Ahora, obviamente necesitan del Evangelio, necesitan que Dios obre en su corazón. Todo eso es verdad. Pero qué interesante que Jesús nos está dando un mandato que Él mismo le ha enseñado a usted y a mí. Qué hermosura, porque Dios es el ejemplo de estos mandatos. Y qué bendición, hermanos, que las personas alrededor de nosotros que vean un cristianismo de a de veras dentro de nosotros. No para pararnos el cuello, sino para que vean a Dios en nosotros. Que vean una vida divina, una vida imposible, una vida que el humano no puede copiar. Qué bendición poder demostrarle al mundo una vida que el mundo no puede copiar. Pero que aprendamos a demostrarle una vida al incrédulo, que vean a Dios literalmente dentro de nosotros, que ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Por eso es que el capítulo 5 habla anteriormente veíamos que Jesús dice que los incrédulos, que el mundo vea nuestras obras y que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Qué bendición poder decir que las personas ven a Cristo dentro de nosotros, pero necesitamos que estar entregados. La pregunta es que si estamos entregados, que vean una vida genuina dentro de nuestros corazones. Último punto. La Biblia nos habla acerca, y no lo tengo ahí arriba, la Biblia nos habla, noten el versículo 48. Sed pues vosotros, y este es el último versículo del capítulo 5, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Rápidamente, hay dos posturas, pudiéramos decir que hay dos perspectivas de este versículo. ¿Acaso Jesús dice que debo ser, 100% perfecto? Debo ser perfecto. Noten lo que Jesús dice. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces dice, usted debe ser perfecto, como mi Padre es perfecto. Ah, caray. Entonces uno tal vez pudiera decir que la palabra perfecto habla acerca de la madurez espiritual, ser completos. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, a ver si lo puedo decir, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, hablando de la madurez espiritual. Pero si usted recuerda conmigo el contexto del capítulo 5, Jesús les está demostrando a los fariseos que no son perfectos. Entonces yo pienso que el versículo 48, de acuerdo con el contexto, nos está hablando de la salvación, que Jesús demanda perfección. Pero nadie es perfecto. Recuerden que Jesús les está demostrando que necesitan la justicia que Él ofrece. Necesitan a Jesús. Entonces, uno pudiera decir que el versículo 48 está hablando de la madurez espiritual, o que Jesús está hablando de la salvación. O sea, que Jesús demanda perfección 100%.
y eso se puede adquirir por nuestra fe en Cristo. Entonces Jesús termina el capítulo 5, no termina su sermón, pero termina el capítulo 5 con hablando acerca de que no somos perfectos. Todos hemos fallado en estos aspectos y por eso es que necesitamos del Señor Jesucristo. Entonces, qué bendición que para el cristiano estos mandatos no deben ser una carga, sino podemos decir que Jesús nos ha limpiado, que Jesús ya no ve nuestras manchas, Jesús nos ha perdonado con su sangre. Ahora dentro del cristianismo vemos lo que Dios piensa acerca de estos temas y que nuestro corazón sea obedecer a Dios en lo profundo y en lo pequeño. Voy a orar por el mensaje y luego nos dividimos en nuestros grupos. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti, Dios, pidiéndote por fuerzas, por ayuda, Dios. Este pasaje, Mateo 5, es profundo, hay mucha información y te pedimos, Dios, que nos des fuerzas para poder aplicar tu palabra. Ayúdanos a demostrarle gracia y misericordia aún a las personas que nos aborrecen. Dios, tú nos amaste a nosotros y te pedimos que nos ayudes a amar a otros, porque tú hiciste lo mismo y tú eres el mejor ejemplo de tus propios mandatos. Y te pedimos por fuerzas. Muchos de estos mandatos son difíciles de ejercer. Y te pedimos que por favor nos llenes de tu espíritu, danos fuerzas, danos el deseo de obedecerte en lo profundo, en lo pequeño, y que las personas alrededor de nosotros vean algo genuino, no necesariamente algo religioso, sino algo genuino. Que vean a Cristo dentro de nosotros, que vean que esto es cierto. Dios, necesitamos de ti. Ayúdanos a entender tu palabra, obedecerla. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Vamos a dividirnos, hermanos, en nuestro tiempo de oración. Después de la oración estaremos despedidos. Dios les bendiga.